nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el tiempo de Navidad es un tiempo de Adviento, es un tiempo preparatorio, el Adviento preparatorio de la fiesta de Navidad. Adviento viene del latín adventus, significa la llegada del Señor. En este tiempo de Adviento, en verdad, hay tres advientos que preparamos. Uno, acción de gracias de lo que pasó hace unos 2000 años y pico, la venida corporal de nuestro Jesucristo, nacido en Belén como hombre. Esto lo festejamos, ¿por qué? Porque cambió totalmente la historia de la humanidad este acontecimiento que tuvo lugar en Belén. Pero hay dos otros advientos. El segundo adviento es en nuestra alma, mediante la gracia y la santidad. No serviría para nosotros mucho la venida de Cristo y su sacrificio si no lo tuviéramos en nuestra alma, en nuestro corazón, por la fe, esperanza y caridad, y la gracia, santidad. Son hijos de Dios los que viven en gracia de Dios, y todo cristiano bautizado que está en pecado mortal, por desgracia, de un cierto modo renunció a la filiación divina y está como suspendido al borde del infierno por el pecado mortal. Entonces la Iglesia Madre quiere que en ese tiempo de Adviento todos sus hijos reciban a Jesús en su corazón, dándole posada en su corazón. Dar posada en su corazón, es decir, rechazando todo pecado de su alma, confesando sus pecados, para que el Espíritu Santo de Cristo bien expulse el pecado del demonio de los corazones y los haga hijos de Dios. Y la tercera venida de Cristo es la venida al final del mundo. Cristo vino como Salvador hace unos 2000 años y pico, y viene como juez al final. ¿Y cuándo vendrá? Esto no nos importa de un cierto modo. ¿Por qué? Porque el día que nosotros dejamos este mundo con la muerte física, bien pasamos a la eternidad y pasaremos al juicio de Dios. El juicio final, a la resurrección de todos los difuntos, es una repetición pública del mismo juicio que tuvo lugar en el momento de la muerte. Entonces preparemos el juicio del Señor, y cuando estamos tentados, cuando estamos en dificultades, bien pensamos en esto del juicio final. Cuando uno piensa en el juicio final, y bien juzgado por el justo juez, el que escudriña los corazones y sabe todo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos está en presencia de Dios. Dios en cada momento nos da vida, ser, existencia y movimiento. Incluso nos ayuda a actuar, pero nos dio la libertad de actuar según nuestro libre albedrío, en bien o en mal. Pero Él juzgará lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos tentados por el pecado, por la maldad, por vicios, etc., dice, ok, ¿y después qué queda de esto? Soy un ser humano inteligente, llamado a ser hijo de Dios, y no voy a dar satisfacción a la parte animal de mi cuerpo que pasa como un sueño. Entonces, las tres venidas de Cristo. La venida pasada, que hace 2000 años tuvo lugar, tenemos que agradecer, claro que sí. La venida a nuestra alma, sumamente importante, mediante la gracia. Por eso la Iglesia pide todavía, su espíritu es lo mismo: penitencia, oración, caridad, buenas obras y sobre todo conversión. Y preparar el juicio final. Por eso los primeros domingos de Adviento se habla del juicio final. Profecía sobre la caída de Jerusalén y profecía al final del mundo. Entonces tratemos de preparar esta Navidad con espíritu cristiano y no paganizarlo, porque hoy para muchos son las fiestas, felices fiestas, dicen. Bien, felices fiestas no hay. Hay la fiesta de la Navidad del Hijo de Dios hecho hombre en Belén, en el año 1 de la era cristiana, punto. Sin Cristo no hay nada. Festejar fiestas sin Cristo, sin María, sin José, no tiene sentido. Y hoy quieren paganizar la fiesta de Navidad con Papá Noel, no sé qué. Y esto, Papá Noel no existe, es un cuento. Papá Noel es una desfiguración de San Nicolás de Bari,
que fue obispo en los años 300 y pico, que participó en el concilio de Nicea en 325 y que salvó gente, niños y muchachas, de peligros, vicios y pecados de muerte. Entonces, por eso se presenta como en forma de obispo, pero no es el Papá Noel eso no existe el Papá Noel, es San Nicolás de Bari, que quieren también paganizar. Último consejo, además de oración, penitencia, conversión, confesión, comunión, que los hermanos no se endeudan por las fiestas de Navidad, de Nuevo Año. Cada quien hace lo que puede según sus medios. No es cristiano, no es prudente endeudarse con gastos, con fiestas, con no sé qué, compras de cosas que usted no puede comprar. También, como se llama, frenarse en esta materia de los gastos es sabiduría cristiana, es humildad cristiana. Cada quien gasta según lo que puede, según sus medios, pero sin endeudarse y sobre todo sin paganizar esta fiesta de Navidad. Entonces, dije, festejamos 3 venidas de Cristo. Y bien, la primera tuvo una influencia extraordinaria, creó la civilización cristiana, renovó totalmente la vida de los pueblos. Hoy, aunque sean ateos, anticristianos, indiferentes, incluso paganos, y bien, quieran o no quieran, incluso los no cristianos, los pueblos no cristianos, algo recibieron de la influencia cristiana, quieran o no quieran. Hoy todos, hace unos 300 años, desde el siglo XVIII, empezó un movimiento anticatólico, anticristiano, de los mal llamados filósofos, que son más bien unos podridos, unos superficiales, unos mentirosos, unos malvados de primera, realmente malvados de primera, hicieron como un complot contra la fe cristiana católica para destruirla, y por desgracia su acción sí triunfó, pero en maldad. Todos los desastres sangrientísimos de los últimos 300 años los debemos a estos mal llamados filósofos del siglo XVIII, que tachaban nuestro Señor Jesucristo y su iglesia de infame. Así firmaban sus cartas. Todos estos personajes miserables, con talentos que fructificaron gracias a la educación que recibieron de la Iglesia Católica, de sus colegios y universidades, pero la utilizaron mal contra la Iglesia, son los infames. Ellos son los infames. Por ejemplo, Diderot, que fue el director de la mal llamada la enciclopedia del siglo XVIII, son miserables. Adúltero de primera. Engañó a su mujer con 13 mujeres. ¿Qué espera de este hombre? Rousseau, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, que fue el filósofo, no sé qué, echó a la caridad pública cristiana 5 hijos. No los ha mantenido, los echó abandonados. Y escribían novelas de porquería. El Voltaire, un miserable, mentiroso de primera, él decía claramente: mientan, siempre algo quedará. Intoxicaron el pueblo, y esta sociedad superficial del siglo XVIII les hizo caso. ¿Y cómo terminó? Bien, con un mar de sangre, unos 600 muertos, con la mal llamada Revolución Francesa, que ni francesa es masónica anticristiana, internacional. Y esta gente quiso eliminar a Cristo. De la sociedad cristiana. Y hoy, por desgracia, los pueblos ex-católicos, los pueblos ex-cristianos son perdidos. Europa, ni hablar, en su mayoría ateos, indiferentes, y una decadencia monstruosa, a tal punto que resucitaron todos los vicios y pecados que había antes de Cristo y que Cristo y su iglesia habían sepultado. Hoy, cuando se hablan de los progresistas, homosexuales, abortistas, feministas, derecho a todos los vicios y pecados, no hay ningún progreso. Al contrario, es un regreso tremendo al paganismo antes de Cristo. ¿Quién puso fin a la esclavitud? Comprar y vender a la gente como animales, hablo en la Iglesia Católica, por Cristo. ¿Quién puso fin al aborto? Abortaban los paganos
conocían muchos secretos para matar a niños en seno materno. La Iglesia Católica de Cristo, de hecho, de los años 200, Tertuliano, un sacerdote que escribió la apologética, bien decía, abortar es anticipar, es un homicidio anticipado. Es ya hombre el que será hombre. ¿Quién puso fin al divorcio? Cristo y su Iglesia. ¿Quién puso fin a todos los vicios? Ustedes saben, el paganismo tenía cada vicio tenía un disque Dios, que eran demonios. Entonces, hoy, aunque no quieran, aunque se digan ateos, anticristianos, etc., quieran, no quieran, lo deben, lo que tienen de positivo en la sociedad, a Jesucristo, a este niño que nació en Belén. Mire cómo nuestro Señor es maravilloso. Cuando nació en Belén, el año 1 de nuestra era, no entro en detalles históricos, ¿no? El mundo estaba al cumbre de la civilización humana, materialista. Eran materialistas y orgullosos. Y bien nació en la pobreza y en la humildad. ¿Por qué escogió nacer en Belén, en un pesebre en pobreza y humildad? Y porque el mundo en esta época era el cenit de la civilización material con el Imperio Romano, orgullosos de primera y materialistas de primera y hedonistas. Bien, él hizo el contrario. Entonces, todas las novedades que actualmente nos proponen como el último punto del progreso humano es mentira. Todas son vicios paganos resucitados que causan la desgracia de los pueblos. Una mujer que abortó está feliz. Un hombre que hizo matar a su hijo abortándolo es feliz. Una persona viciosa es feliz. ¿Se creen felices? No es verdad. No es verdad. Nunca hubo tantos suicidios como ahora. Antes en el mundo cristiano que había un suicidio eran enfermos mentales, etc. Hoy cuánta miseria. Entonces, queridos hermanos, agradezcamos a nuestro Señor por su venida pasada de hace 2000 años, sí, pero también no olvidemos como cristianos, como gente de fe, de recibir a nuestro Señor en nuestras almas mediante la gracia y la santidad, confesar nuestros pecados, porque la única desgracia que causa mucho mal al hombre es el pecado. El único que puede destruir el pecado es el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre. Y como Jesucristo va a destruir el pecado de nuestras almas, bien, con los sacramentos que son los canales de su redención. Estoy anticipando, pero no olvidemos pesebre de Belén, Calvario en Jerusalén y altar en nuestras iglesias son inseparables. ¿Para qué nace Cristo? Y para salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? Dios subió en la cruz por nosotros. ¿Y cómo esa salvación que mereció el Calvario llega a nosotros? En la iglesia que Él fundó, una Santa Católica Apostólica, y mediante los 7 canales de la gracia, que son los 7 sacramentos. Y hoy quieren fabricarnos un cristianismo light, un cristianismo sin iglesia, sin sacerdocio, sin sacramentos. Es otra trampa diabólica. Es lo que hacen, por desgracia, tantas sectas actualmente que están engañando tantos cristianos. Entonces nosotros que tenemos la dicha de tener la fe cristiana auténtica, apegámonos a la fe de nuestros padres, a la fe una Santa Católica Apostólica, lo que siempre la Iglesia ha enseñado. Si alguien viene, sea quien fuera, en la Iglesia, en la jerarquía sagrada, dijera otra cosa que lo que la Iglesia siempre ha enseñado, es bien sea anatema. ¿Quién dijo esto? San Pablo. Si alguien les enseña una doctrina diferente, un evangelio, una doctrina y enseñanza diferente del que habéis recibido, bien sea anatema. Tenemos que tomar esto muy, muy en serio. Entonces, resumen, 3 venidas de Cristo, venida histórica de hace 2000 años, claro que demos gracias y nos alegramos. Venida en nuestra alma mediante la gracia y la santidad, expulsando todo pecado de nuestras almas con confesión, comunión, y venida al final del mundo por juicio. Y por eso cuando estamos tentados, disfrutados, pensemos en el juicio de Dios, queridos hermanos. Habrá juicio, todos van a resucitar, y bien poder por poder de Dios, y bien las conciencias serán manifestadas. Veremos la vida de cada uno con todas sus consecuencias sobre su familia, su patria, la humanidad. Imagínense el juicio de San Francisco, de San Santo Domingo, de San Don Bosco, con el de Lutero. Entonces pidamos al Señor
misericordia de nuestros pecados y tomamos esta cosa muy en serio. Amén.